Digo que hoy vamos a enfrentar juntos un miedo y una barrera que todos solemos tener en algún momento de nuestras vidas. Esta sensación de ver algo como inalcanzable, de tener ese nerviosismo. Bueno, pues hoy vamos a indagar en la timidez para poder acercarnos a alguien que admiramos o que nos intriga. Y la verdad es que puedes experimentar un mundo completamente nuevo si te acercas a alguien que tal vez admiras, que tal vez te agrada o que tal vez simplemente quieras saber por qué esa persona es tan extraña. Así que vayamos a este desafío mental. Bienvenido a Desafío Mental. En la vida, a menudo, dejamos pasar oportunidades por miedo al rechazo o al ridículo. Es no natural sentir nervios antes de iniciar una conversación con alguien que vemos como un mentor, como un artista talentoso o simplemente alguien que parece tener una perspectiva única. Aquí es en donde llega la vergüenza. Pero cuando llega la vergüenza, la vida está llena de ¿qué hubiera pasado si? Pero ¿y si tomaras la iniciativa? ¿Y si esa persona nunca cruza tu camino de nuevo? Bueno, te estarías perdiendo de su forma de pensar y su forma de ser. Pero la mayoría de ocasiones nos han enseñado que los más grandes que nosotros en cuanto a edad o sí de conocimiento poseen más habilidades que nosotros. Entonces, por eso mismo nos da miedo. Tal vez a veces sentimos ese gran respeto que hace que se nuble nuestra vista y digamos, somos muy poco para hablar con esta persona, ¿qué le diría? Pero oye, deja de pensar así, porque yo sé que tú también tienes ahí algo muy intrigante. Por eso este reto no se trata solo de aprender de esa persona que admiras, sino también de descubrir más sobre ti mismo. Al enfrentar tus miedos y vencer la timidez, desarrollas habilidades sociales y confianza en ti. Y es que a menudo las personas que admiramos también sienten una satisfacción genuina al ver que alguien está interesado en aprender de esa persona. Si han habido ocasiones en las que tú le has enseñado algo a alguien o al menos le has explicado una pregunta de un examen o algo similar, de seguro te has sentido muy bien, te has sentido satisfecho porque sabes que eres útil. Así que la vergüenza es un obstáculo que debemos de superar si queremos crecer, si queremos aprender a experimentar el mundo de una manera más rica y significativa. Así que te contaré mi ejemplo. Hace un año, mientras esperaba un colega en un lugar cercano a mi hogar, me encontré con una pequeña guarida. ¿Sabes? Había pasado montones de veces por ahí, pero jamás había visto eso. Estaba por dentro llena de ilustraciones enmarcadas y música. Habían instrumentos musicales, un bajo, había un violín. Era tan lindo. Entonces, aquí fue donde llegó mi vergüenza. No sabía si entrar o no entrar. Y es que me encontré con un hombre, un señor que se veía tan dispuesto y tan enfocado en lo que estaba haciendo, que de verdad se veía fascinante, como si fuera de una película. Pero en todo momento estaba diciéndome, ay no, pero si lo interrumpo, pero no, pero ¿qué le voy a decir? Pero yo quería aprender de este hombre, así que la curiosidad pudo más que mi timidez. Dejé ir esa timidez y di un paso adentro. Aquí una nota es esta. Si tú quieres hablar con una persona nueva, con una persona que no conoces mucho o que quieres obviamente conocer, te insto a que por favor sea en un lugar público o tal vez donde al menos haya gente o tal vez incluso que vaya a tu casa, pero donde haya gente, donde tú tengas un espacio seguro. También sé que a veces si no nos aventamos a los riesgos, a las curiosidades, a estas aventuras que nos reta el mundo, pues nos podemos quedar sin aprender algo. Pero oye, te insto a que lo hagas más con seguridad. Porque claro, las aventuras son increíbles, pero tener más la seguridad de que todo irá bien es mucho mejor, ¿no? De este hombre con el que me topé,
Aprendí sobre el arte y la música, pero además sobre la vida, la paciencia y la pasión que debemos de tener si queremos lograr algo. Este hombre terminó siendo arquitecto y realmente era bueno en lo que hacía. Habían demasiados planos por todos lados, pero además demasiados dibujos. Me instó a que tocara un instrumento musical, ya que tenía una pequeña escuela. Pero yo no tenía un instrumento musical y de momento no era lo que más me interesaba. Así que de momento solo le pregunté algunas curiosidades y fue realmente fascinante. Imagínate, puede haber alguien intrigante a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubierta, o tal vez alguien que se siente inferior, que siempre le han dicho que es un extraño, que siempre le han dicho que no vale para nada, que no sirve, que es inútil. Pero oye, es una persona maravillosa, es una persona intrigante. Tú puedes ser esa misma persona. Al expandir tu mente, ya sabes, puedes descubrir belleza en lugares y personas que nunca hubieras imaginado. Lamentablemente, hay ocasiones en las que dejamos ir estas oportunidades y estas personas que te cuento que están ahí dejan ir su potencial, su más creativo e innovador potencial, porque jamás han podido explorarlo, porque siempre les han tirado tierra. Ya sabes cuál es el desafío para ti entonces. Extiende la mano, inicia una conversación. Descubre el mundo y a ti mismo de una manera completamente nueva. ¿Qué tal? Con tus amigos siempre hablas de fútbol, de fiesta, de charlas, de chismes. Pero ¿qué tal si te vas hacia una sorpresa, hacia algo nuevo? Entonces comienzas a hablar con alguien nuevo y te adentras más en temas que tal vez nunca hubieras pensado que tocarías, pero de ahí puede nacer tu próxima pasión, tu próxima creación en el mundo. Así que atrévete a esto, no dejes que la timidez te impida explorar el mundo y las maravillas que esconde. Gracias por haber estado en este día 4 del desafío mental. Recuerda suscribirte a mi canal, por favor, me ayudarías mucho. Ahí también te estaré viendo por aquí mañana en nuestro último día. Así que recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío Mental.